Hola, en el día de hoy vamos a hablar sobre diseño metodológico. El diseño metodológico depende de los objetivos que nosotros estamos buscando en nuestro trabajo de investigación. Dependiendo de los objetivos, nosotros buscamos un diseño adecuado para lograr dar respuestas a nuestra pregunta de investigación. Antes quiero mencionar diferentes tipos de variables. Tenemos variables independientes y variables dependientes. Variable independiente se traduce como causa o exposición. Variable dependiente se traduce como efecto o evento. Esos son los términos que nosotros usamos en nuestro trabajo de investigación. Vamos a ver qué significa exposición. Normalmente en los estudios observacionales nosotros usamos esos términos de exposición y evento. La exposición es el factor que incrementa el riesgo de una persona para tener una condición adversa de salud. Evento es el efecto de la exposición, que generalmente es una condición adversa de salud. En otras palabras, la enfermedad. Los diferentes niveles de exposición pueden estar asociados con diferentes eventos. Vamos a ver cuáles son los términos que usan más en diseños experimentales. En diseños experimentales nosotros usamos los términos causa y efecto. Pero en estudios observacionales, la mayoría de veces usamos términos exposición y evento. Elegir o realizar una acción y observar la consecuencia, es decir, la manipulación intencional de una acción para analizar sus posibles resultados. Quiere decir que en diseños experimentales nosotros manipulamos variable independiente. Por ejemplo, aplicamos un medicamento y vemos el efecto de ese medicamento en nuestros sujetos de estudio. Es un estudio en el que se manipulan intencionalmente uno o más variables independientes. Estamos hablando de diseños experimentales. Supuestas causas antecedentes para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes, supuestos efectos o consecuentes. Entonces, en los estudios experimentales, cuando mencionamos variable independiente, me refiero a causa. Y lo enseñan con la letra X mayúscula. Y cuando estamos hablando de la consecuencia de esa causa, estamos hablando de variable dependiente, o es el efecto. Que eso, la letra que lo usan es la letra Y mayúscula. Pregunta de investigación, aquí yo traigo algunos ejemplos de estudios observacionales. La obesidad incrementa el riesgo de diabetes. Entonces, ¿cuál es la exposición en este caso? La obesidad. ¿Y cuál es la consecuencia de obesidad? ¿Cuál es el evento? La diabetes. Quiere decir que variable independiente en este caso es la obesidad y variable dependiente es la diabetes. ¿La diabetes incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular? ¿Cuál es la exposición? Diabetes. Y el evento que puede producir teniendo esa enfermedad es problemas cardiovasculares.
podemos decir que diabetes es variable independiente y la enfermedad cardiovascular, infarto agudo de miocardio, etcétera, es el evento o variable dependiente. Hay varias formas para clasificar diferentes diseños de investigación, diseño metodológico. Esas clasificaciones son un poco diferentes, pero yo lo voy a mencionar primero la forma más fácil y al final menciono una forma más completa. Tipo de investigación o diseño metodológico se dividen en observacional e experimental. En esos estudios observacionales, nosotros no manipulamos las variables independientes. O sea, nosotros no podemos manipular, dar algún tratamiento, dar alguna intervención. Nosotros no hacemos esto. Simple y llanamente observamos en este caso. Pero en estudios experimentales sí manipulamos variables independientes. Entonces, una de las diferencias más importantes entre estudios observacionales y estudios experimentales es manipulación de variable independiente. Aquí no lo manipulamos y en estudios experimentales sí manipulamos variable independiente. Estudios observacionales pueden dividirse en descriptivos y analíticos. En esos dos grupos grandes de estudios observacionales, esos estudios pueden tener o no los dos variables. Por ejemplo, en caso descriptivo no tiene dos variables en el mismo momento. Pero en los analíticos tiene que tener variable independiente y variable dependiente. En estudios experimentales siempre tienen dos variables, dependiente e independiente. Puede ser en humanos y puede ser en animales de laboratorio o tejidos, etc. Ahora, me preguntan si los estudios observacionales analíticos tienen los dos variables, dependiente y independiente, y experimentales también tienen dos variables. ¿Cuál es la diferencia entre un estudio analítico tipo observacional y un estudio experimental donde hay intervención del investigador? Aquí pongo un ejemplo para cada uno, para que nosotros podamos entender la diferencia entre estudios analíticos, observacionales y experimentales. Vamos a suponer que tengo dos grupos de personas. A un grupo, el médico indica losartán 50 miligramos como medicamento antihipertensivo. Y al otro grupo indicamos atenolol de 50 miligramos. El investigador no tiene que ver nada con aplicación de esos dos medicamentos. Ese es el médico tratante que está aplicando esto. ¿Qué hace el investigador? Solamente observa el efecto de ese dos medicamentos, ese dos grupos. ¿Qué causa ese medicamento? Pero no lo manipula, solamente observa. El investigador solamente observa qué pasa en ese dos grupos. Por eso nosotros llamamos a esto exposición. Están expuestos a ese dos tipos de medicamentos. Y luego de 20 años vamos a ver si ocurre un evento como insuficiencia renal crónica. Quiero saber si el uso de uno de esos medicamentos puede llevar a insuficiencia renal crónica en el futuro. Por eso es que estamos hablando de exposición, esa es variable independiente, y el evento, el variable dependiente. Ese es un estudio observacional. No fue el investigador que aplicó los medicamentos, fue el médico tratante
y el investigador solamente observó y siguió a ese dos grupos durante 20 años. En estudios experimentales, el investigador usa esos dos medicamentos y de manera aleatoria elige dos grupos. O sea, está manipulando variable independiente. A un grupo da losartán 50 y al otro grupo da atenolol 50 y luego de 20 años quiere ver en dos grupos si cuáles desarrollaron insuficiencia renal crónica. Entonces, eso es un estudio experimental. Aunque en ambos tipos de estudio existen variables independiente, variable dependiente, variable independiente, variable dependiente, pero recuerden que los estudios observacionales, analíticos en este caso, el investigador no manipula variable independiente, solamente observa. Pero en los estudios experimentales, si el investigador sí manipula el variable independiente. Esa es la diferencia. Aquí podemos ver la clasificación, pero un poquito más amplio. Dijimos que diseño metodológico, tipo de estudio, pueden ser observacionales y pueden ser experimentales. Si hay intervención, nosotros hablamos de estudios, diseños experimentales, como lo mencioné ahorita. Y si no hay intervención, hablamos de estudios observacionales. Entonces, si existen grupos de comparación, o sea, hay dos grupos que estoy comparando, mencioné con losartán y atenolol, eso es un estudio analítico. Y si no tengo grupo de comparación, solamente voy a una población y estudio el efecto de losartán, que su médico lo aplicó, ya se convierte en un estudio descriptivo. Estudio descriptivo se divide en casos clínicos, serie de casos y estudios transversales. Y estudio analítico, dependiendo del tipo de muestra o muestreo, pueden ser estudios de caso y control y estudios de cohorte, que lo vamos a explicar eso ahorita. En estudios experimentales, si existen asignación de los grupos de manera aleatoria, entonces hablamos de estudios o de ensayos clínicos aleatorizados. Y si no existe esa aleatorización, hablamos de ensayo clínico no controlado o estudios cuasi experimentales. El grado de evidencia se eleva cuando vamos más hacia estudios experimentales. O sea, quiere decir que hay mayor confianza en los resultados de estudios experimentales. Son más poderosos sus resultados. Entonces el grado de evidencia se eleva mientras llegamos o hacemos estudios experimentales. Ok. ¿Qué son estudios observacionales? ¿Qué hacemos en ese tipo de estudio? Encontramos la causa de una enfermedad para buscar maneras de prevención. Son estudios que se usan los epidemiólogos para dar ideas de cómo prevenir las enfermedades. Generar y probar la hipótesis que establezcan relación causa-efecto. Causas son sinónimos de exposición, recuerden esto, y los efectos son sinónimos de eventos. También tenemos que determinar el periodo de captación de información. Si en cualquier tipo de estudio
nosotros tenemos los datos ya acumulados en el pasado. O sea, un estudio que la información ya existe en el momento de planificar el estudio. Ese es un estudio retrospectivo. Por ejemplo, los datos que usted tiene sobre un grupo de pacientes en su récord, en un hospital, en una clínica, y usted va, busca esos récords los últimos 3 meses y recolecta esos datos, es un estudio retrospectivo. Ahora, si los datos que vamos a recolectar serán generados, esos datos se van a generar en el futuro y nosotros vamos con los pacientes y directamente recolectamos los datos en los próximos 2 meses, 3 meses, un año, etc. Es un estudio prospectivo. ¿Y qué es un estudio mixto o retroprospectivo? Que una parte de la información ya está recolectada en el pasado y nosotros comenzamos y seguimos un tiempo más en el futuro a recolectar datos. Entonces se convierte en un estudio mixto. Una parte de los datos ya están generados, nosotros agarramos esos datos y seguimos un tiempo más en el futuro recolectando datos. Entonces, vamos a ver dentro de los estudios observacionales qué son los estudios descriptivos. El estudio descriptivo puede ser transversal o cuando hacemos estudio de prevalencia. Se recolecta el dato una sola vez. Usted va a una población y recolecta el dato, por ejemplo, cuántos pacientes con diabetes existe en esa población. Eso es un estudio transversal. Recolectamos el dato una sola vez. ¿Qué es un estudio longitudinal? Un estudio descriptivo longitudinal. Se recolectan los datos más de una vez, 2, 3, 4 y cuantas veces sea necesario. Es un estudio longitudinal. ¿Qué es un estudio de correlación? Cuando medimos la correlación entre variables. Por ejemplo, horas de ver televisión y la obesidad. Si estudiamos las personas que ven más televisión, son más obesos, correlacionamos esto, decimos, hay una correlación entre horas de ver televisión y la obesidad. Más horas de ver televisión, más obesidad, esa es una correlación positiva. Y si las personas que ven más televisión son más delgadas, entonces decimos que es una correlación negativa. Y si no hay relación, no hay correlación entre horas de ver televisión y la obesidad, decimos que no existe correlación entre esas dos variables. Ese es un estudio de correlación, descriptivo y de correlación. Y reporte o serie de casos. Cuando tenemos un caso de un paciente bajo un tratamiento y seguimos a ese paciente y observamos qué pasa con ese paciente con uso de ese tratamiento. Ese es el reporte de un caso. O pueden ser varios pacientes y que están bajo un tratamiento específico y seguimos los casos. Ahí se llaman serie de casos. Recuerden que en los estudios descriptivos no hay temporalidad entre los variables, causa y efecto, o sea, no sabemos cuál fue primero y cuál vino después. Por eso hablamos de variables principales. Entonces, en mismos estudios observacionales, vamos a ver qué significa analítico, estudios analíticos observacionales.
Aquí hay dos tipos de estudio analítico observacional. Uno se llama de cohorte o de corte y otro se llama caso control. Vamos a ver qué significa un estudio de cohorte. Es donde el paciente presenta causa y vamos en búsqueda de efecto en el futuro. O sea, comenzamos en un punto presente y tenemos la causa. Y vamos a seguir hacia el futuro de manera prospectiva y buscar el efecto. Vamos a ver, si yo tengo 10 pacientes que sufren de hipertensión arterial, sigo a esos pacientes durante 20 años a ver si desarrollan muerte súbita en el futuro. Entonces, la causa será hipertensión y el efecto que yo lo voy a buscar en el futuro puede ser muerte súbita. También esos elementos de causa-efecto lo podemos decir exposición y evento, no importa. Entonces, ¿cuál es la importancia de estudio de cohorte? Que comienza en el presente, seguimos a los pacientes de manera prospectiva en el futuro y observamos los eventos o efectos que tendrán en el futuro. Es un estudio de cohorte. Estudio caso control al contrario. Está presente el efecto. Por ejemplo, ya paciente tiene el infarto y yo voy de manera retrospectiva hacia atrás en los datos de ese paciente, puede ser datos en récord o cualquier cosa, y veo cuál fue la causa que provocó el infarto. De manera retrospectiva. A esos estudios se llaman caso control. Hay variables causa y efecto. Habrá un grupo control sin estar bajo exposición y buscamos asociación entre causa y efecto en ese tipo de estudio. En estudios experimentales, recuerdan que son controlados, son aleatorizados y hay un grupo control y un grupo de intervención. Esos estudios experimentales que nos aportan mayor grado de evidencia pueden ser en humanos y pueden ser en laboratorios. Experimentos en humanos, en estudios experimentales, pueden ser puros y pueden ser cuasi experimentos. ¿Qué son experimentos puros? Se divide en tres tipos de ensayo. Ensayo clínico aleatorizado en dos grupos de intervención y control. Tenemos dos grupos. A un grupo vamos a dar placebo, por ejemplo. Elegimos a esa persona de manera al azar, aleatoria. A un grupo vamos a dar, por ejemplo, hidroxicloroquina y a otro grupo vamos a dar acitromicina. Los dos grupos son pacientes de COVID-19. Y vemos el efecto de hidroxicloroquina y acitromicina en ese dos grupos. Ese es un ensayo clínico aleatorizado. Nosotros no sabemos qué persona en qué grupo está. Eso se ocurre de manera aleatorizada. Ensayo de campo. Son estudios aleatorizados en dos grupos también, de intervención y control. Pero recuerdan que lo hacemos en personas sin enfermedad. Y los estudios de ensayo clínico aleatorizado se hacen en personas enfermas. ¿Qué significa ensayo de campo en personas sanas? Por ejemplo, yo quiero ver, por ejemplo, tengo dos grupos. A un grupo, de manera aleatorizada, formo dos grupos. A un grupo voy a dar, por ejemplo, una comida en base de vegetales y frutas.
y a otro grupo una comida en base de grasa y carbohidratos. Y voy a ver qué efecto tiene ese tipo de dieta en dos grupos. Lo estoy haciendo eso en personas sanas, no enfermas. Solamente quiero ver el efecto, no de un medicamento, sino algo natural en personas sanas. Entonces hablaremos de ensayo de campo. Ensayo comunitario, la diferencia con esos dos tipos de estudio es que en este caso trabajamos con poblaciones. Por ejemplo, a una población podemos dar fluoro y a otra población no, y vemos, por ejemplo, cómo afecta eso en su, por ejemplo, a nivel dental, qué efecto puede tener. Pero no veo las personas de manera individual, sino estudio en poblaciones. ¿Cuáles son estudios cuasi experimentales? No son experimentales, son cuasi experimentales. No hay aleatorización y ni tiene grupo control. Sirve con generar hipótesis. Por ejemplo, yo tengo 10 personas y con COVID, sin aleatorización, aplico hidroxicloroquina y voy a ver el efecto. Eso es una forma de generar hipótesis para realizar luego, por ejemplo, ensayo clínico aleatorizado. Eso es cuasi experimental. No es como otros que están en grupos y deben estar aleatorizados. Experimento no humano, tenemos célula y tejido y tenemos ratón, sapo, conejo, o sea, en animales. Experimento in vitro, célula y tejido, experimento en vivo, no humano, ratón, sapo, conejo, caballo, etc. Por último, esta es una clasificación de diseño metodológico, pero diferente de lo que yo mencioné ahorita. Si lo ven en algunos libros, deben saber interpretar. Lo voy a explicar esto. Dependiendo del objeto del estudio, si nosotros preguntamos quiénes, dónde, cuándo, cómo, entonces estamos hablando de un estudio descriptivo. Y si unidad de análisis es una población, nosotros hablamos de estudios ecológicos, estudios en poblaciones. Y si es una unidad de análisis individual, hablamos de estudios longitudinales o transversales. Longitudinales, recuerden cuando tomamos datos en varias ocasiones, y transversales cuando recolectamos datos una sola vez. Y si preguntamos por qué, ya es un estudio analítico. Preguntamos, ¿controla el investigador la asignación de exposición en estudio? O sea, ¿hay manipulación de variable independiente? Si hay manipulación, será un estudio experimental. Puede ser ensayo clínico, comunitario, de campo, que mencioné ahorita. Si no manipulamos variable independiente, entonces será un estudio observacional, pero tenemos que preguntar, ¿hay criterios de formación de grupo? Si partimos de exposición y vamos hacia el futuro de manera prospectiva, será un estudio de cohorte. Si partimos de efecto y vamos hacia atrás a buscar la causa, entonces será caso y control. Y también podemos tener estudios híbridos, pueden ser ambas cosas. Muchas gracias.